La relación entre el mundo romano y los pueblos germánicos estuvo marcada por enfrentamientos militares, contactos culturales esporádicos y, sobre todo, por la construcción de una imagen bárbara de los germanos en el imaginario romano. A lo largo de siglos de interacción, desde los primeros encuentros a finales de la República Romana hasta las grandes migraciones de finales del Imperio, los historiadores y escritores romanos dejaron constancia de cómo veían a estos vecinos del norte. Autores clásicos de renombre, como Julio César en sus relatos bélicos, Estrabón en sus descripciones geográficas, Tácito en sus obras etnográficas, y varios otros escritores romanos, se dedicaron a retratar ampliamente a los pueblos germánicos, subrayando constantemente y a veces exagerando sus diferencias culturales, sociales y de comportamiento con respecto a los pueblos considerados civilizados del mundo mediterráneo. Estas descripciones, elaboradas a lo largo de distintos periodos históricos, no siempre se correspondían fielmente con la realidad observable, pero cumplían una doble función en el contexto romano. Por un lado, servían a fines políticos inmediatos, como justificar campañas militares o decisiones administrativas, y, por otro, contribuían notablemente a la construcción y consolidación de la propia identidad romana por contraste con el otro. Además, los historiadores modernos señalan que esta visión romana de los germanos estaba llena de estereotipos y evolucionaba según las circunstancias históricas, aunque ciertos temas se mantenían constantes. Las imágenes presentadas son generadas por inteligencia artificial únicamente para fines ilustrativos de la narración del video. Si le ha gustado este video y el canal en su conjunto ha contribuido o sigue contribuyendo a su aprendizaje de alguna manera, considere la posibilidad de hacerse miembro para apoyar directamente nuestro trabajo. Su participación como miembro no solo nos ayuda a mantener la calidad y regularidad de nuestros contenidos, sino que también nos permite seguir invirtiendo en investigación y en la producción de material educativo. Como siempre hacemos con todos nuestros vídeos, proporcionamos una lista seleccionada de fuentes académicas y referencias bibliográficas en la descripción para que pueda ampliar sus estudios sobre los temas aquí presentados, permitiéndole una comprensión más amplia y fundamentada del tema. Los romanos tuvieron su primer contacto con las tribus del norte de Europa a finales del siglo II a.C., durante las invasiones de escitas y teutones. Estos encuentros iniciales establecieron a los germanos como enemigos formidables, pueblos altos y feroces que causaron traumáticas derrotas hasta que fueron finalmente contenidos por Cayo Mario. Sin embargo, fue Julio César, siglo I a.C., quien elaboró el primer relato etnográfico sistemático de los germanos. En sus comentarios sobre la Guerra de las Galias, César describe a los germanos como una sociedad guerrera primitiva, distinguiéndolos de los galos, a los que ya consideraba bárbaros, aunque más próximos a la civilización. Según César, los germanos no practicaban la agricultura, ni mantenían druidas o un sacerdocio organizado, sino que se dedicaban exclusivamente a la caza y la guerra. Rechazaban los lujos y prohibían la importación de vino para mantener su juventud resistente y lista para el combate. César reconoció su valentía marcial, pero señaló que su cultura era demasiado bárbara, sobre todo en comparación con los galos, que tenían instituciones como los druidas. Para los germanos, señaló, era motivo de orgullo asolar las tierras vecinas y mantener un cinturón desértico alrededor de su territorio, manteniendo alejados a otros pueblos, considerado por ellos como la mayor muestra de valor guerrero. Esta caracterización tenía un doble objetivo: legitimar las campañas militares de César, presentando a los germanos como una amenaza más allá del Rin, y contrastar su valentía primitiva con la civilización romana, reafirmando así la superioridad cultural de Roma. Estrabón,
geógrafo griego contemporáneo de César que escribió bajo Augusto a principios del siglo I después de Cristo, ofrece otra perspectiva relevante. En su geografía caracteriza a los germanos en comparación con los galos. Eran un poco más salvajes, más altos y con el pelo más rubio que los celtas, pero fundamentalmente similares en costumbres y modo de vida. Esta observación indica que, desde el punto de vista grecorromano primitivo, los germanos no se consideraban completamente diferentes de los otros bárbaros conocidos, los galos, sino una versión más pura e indómita de ellos. Estrabón recoge una interesante etimología del nombre Germani. En latín, Germanus significa auténtico verdadero. Sugiere que los romanos utilizaban este término para indicar que los germanos eran auténticos galos, bárbaros por excelencia. Los escritores de la época de Augusto también señalaron que Germania inicialmente no se refería a un pueblo unificado, sino a una región con varias tribus. El propio nombre, según Tácito, procedía de un único grupo, los Tungri, y posteriormente los romanos lo aplicaron a todos los pueblos de más allá del Rin. Germania, por tanto, era una construcción geográfica y cultural romana, un nombre genérico para docenas de tribus distintas, unificadas en el discurso romano por características estereotipadas. A finales del siglo I después de Cristo, Publio Cornelio Tácito, que escribió la monografía Germania en el año 98 después de Cristo, dio a conocer la percepción romana de los germanos. Tácito nunca visitó personalmente las tierras germánicas, sino que recopiló información de fuentes anteriores, como Plinio el Viejo, y relatos de soldados. Su texto, el único dedicado exclusivamente a los germanos que ha sobrevivido, traza un detallado retrato etnográfico, en el que se mezclan la admiración y la crítica. Desde el principio, Tácito subraya la pureza del pueblo germánico. A diferencia de otras naciones mezcladas, los germanos eran un pueblo distinto, no mezclado con otros, solo semejante a sí mismo. Esta supuesta homogeneidad se acentúa físicamente. Todos tienen los ojos azules y fieros, el pelo rojizo y el cuerpo grande, escribe Tácito, pero fuertes solo en ráfagas de esfuerzo, poco capaces de trabajos pesados e insoportablemente impacientes ante la sed y el calor, aunque resistentes al frío y al hambre. En términos modernos, atribuye a los germanos el estereotipo del gigante rubio de ojos azules, de gran tamaño físico pero resistencia limitada, caracterización que se hace eco de la teoría grecorromana del determinismo ambiental, según la cual el frío clima septentrional producía pueblos robustos pero indolentes. Tácito también describe la tierra germánica según este imaginario, un país de bosques oscuros y pantanos, con un clima riguroso. Describe la región como informis y foeda, informe y desagradable, envuelta en frío y niebla. Este paisaje inculto, un locus horridus, contrasta fuertemente con el ideal italiano del locus amoenus, el paisaje agradable y cultivado. Es interesante señalar que los estudiosos modernos han observado paralelismos entre las descripciones de Germania que hace Tácito y las imágenes de escenarios infernales de la literatura antigua, lo que sugiere que para los romanos esas tierras septentrionales se asemejaban a un mundo infernal en la tierra, caótico y hostil. En Germania, por tanto, las gentes y el entorno se reflejan mutuamente. Ambos son rudos, naturales y opuestos al orden civilizado de Roma. A pesar del tono a menudo peyorativo, Tácito emplea un subtexto moralizante. Varios pasajes parecen utilizar las costumbres germánicas para criticar el rumbo de la sociedad romana. Por ejemplo, alaba ciertas virtudes que atribuía a los germanos: la sencillez de vida, la valentía, la fidelidad de las mujeres y la ausencia de lujuria desenfrenada, en implícito contraste con la decadencia y corrupción que veía en Roma. Así, aunque alaba algunas de las cualidades rústicas de los germanos, Tácito los mantiene en el molde del noble salvaje, sencillos y virtuosos en su estado primitivo, pero todavía rudos y carentes de refinamiento cultural.
evita las fantasías extravagantes y trata de parecer realista, como él mismo afirma y autores posteriores reconocieron, especialmente tras el trauma de la derrota romana en el bosque de Teutoburgo, 9 de Cristo, que aumentó el interés por una información precisa sobre aquellos enemigos. Aún así, Tácito continúa la tradición de utilizar a los bárbaros como espejo moral. Como resume un investigador moderno, Tácito presenta una imagen realista de los germanos y destaca sus virtudes morales en comparación con los romanos, al tiempo que hace comentarios críticos sobre la propia sociedad romana. A pesar de las diferencias de enfoque entre César, Estrabón, Tácito y otros autores, surgen temas comunes en la visión romana de los pueblos germánicos. El eje central es la dicotomía entre civilización y barbarie. En el imaginario romano, los germanos representaban al otro, incivilizado por excelencia, la antítesis de los valores romanos. Los escritores organizaban sus descripciones en pares opuestos: Orbis Romanus frente a Orbis Germanicus, cultura frente a naturaleza, orden frente a caos, disciplina frente a salvajismo, humano frente a bestial. Esta polarización ideológica reforzaba la identidad romana, mientras otros pueblos conquistados, como los griegos, egipcios y sirios, se integraban en el imperio. Los germanos permanecían a distancia, vistos como una amenaza para la integridad cultural de Roma. Esto se debió en parte a su larga resistencia a la conquista romana, lo que permitió imaginarlos de un modo más mítico y menos familiar. Los autores subrayaron unánimemente la naturaleza guerrera de los germanos. Se les presentaba como guerreros por naturaleza, dedicados desde pequeños a la caza y la guerra. En palabras de César, toda su vida está hecha de caza y ejercicios militares. Los romanos reconocían sus virtudes militares: valor, vigor físico, amor a la libertad, pero las consideraban cualidades brutas, sin disciplina ni refinamiento. En combate, los describían como indisciplinados pero temibles, atacando en masa, guiados más por el instinto que por la estrategia. Esta caracterización servía tanto para exaltar las victorias romanas, triunfar sobre guerreros tan feroces era la gloria suprema, como para justificar derrotas como la de Varo, atribuyéndolas al salvajismo traicionero del enemigo y a las condiciones inhóspitas de los bosques. Historiadores como Velleio Patérculo, Floro y Tácito relatan la emboscada de Teutoburgo, haciendo hincapié en la crueldad de los vencedores, mencionando la tortura de los supervivientes romanos y los sacrificios humanos a los dioses germanos, lo que refuerza la imagen de un enemigo bestial. Aunque la imagen romana de los germanos siguió estando llena de tópicos, hubo adaptaciones a lo largo del tiempo según cambiaban las circunstancias históricas. A principios del imperio, siglo I después de Cristo, tras las guerras de Augusto en Germania y especialmente después del desastre de Varo, los romanos reconocieron que se enfrentaban a un enemigo formidable y resistente. Esto fomentó un prudente respeto hacia los germanos como fuerza militar. Autores como Velleio Patercle, que sirvió en las campañas germánicas, relataron con indignación la perfidia de Arminio, el victorioso líder querusco en Teutoburgo, retratándolo como un ingrato que, a pesar de haber recibido la ciudadanía y formación romanas, traicionó a Roma. Esta decepción demuestra que los romanos se dieron cuenta de la dificultad de romanizar a los líderes germanos, considerados intrínsecamente salvajes, al margen de cualquier barniz de civilización. En los siglos II y III, la amenaza germánica persistió en las fronteras del Rin y el Danubio, pero su representación literaria no cambió. Los mismos temas de ferocidad, indolencia, traición y rusticidad siguieron presentes en discursos y obras. Los panegíricos, discursos panegíricos, de los emperadores del siglo III celebraban las victorias sobre los bárbaros germánicos en tono triunfal, perpetuando los estereotipos. Las monedas de gobernantes como Marco Aurelio, Probio y Maximiano llevaban la leyenda Germanicus Maximus, gran vencedor sobre los germanos, demostrando cómo el sometimiento de estos pueblos aumentaba el prestigio imperial.
En la propaganda oficial, los germanos seguían siendo el arquetipo del enemigo de las fronteras, feroces pero teóricamente domables por la superioridad romana. En el Bajo Imperio, siglos IV a V, el escenario se volvió más complejo. Varios individuos de origen germánico se unieron al ejército romano, algunos alcanzando altos cargos como generales y cónsules, mientras que ciertos grupos se convirtieron en aliados federados de Roma. Este contacto más estrecho permitió un conocimiento más preciso y una mejor distinción entre los distintos pueblos germánicos, godos, francos, alamanes, sajones, etc. Aún así, la retórica oficial romana mantuvo su postura tradicional al referirse a ellos de forma colectiva. El historiador Amiano Marcelino, finales del siglo IV, describe a los alemanes y a los cuados de forma similar a Tácito, destacando su temerario valor y su amor por la libertad, pero también su ferocidad y su inhumanitas en la batalla. Los textos de este periodo revelan que, incluso cuando algunos pueblos germánicos se convirtieron en actores políticos internos del imperio, la dicotomía entre romanos civilizados y germanos bárbaros persistió en la ideología. Es significativo que, a lo largo de la antigüedad, los escritores romanos rara vez se dedicaran a conocer en profundidad la cultura germánica, sus creencias, lenguas o instituciones políticas, salvo cuando se trataba de asuntos militares. En cambio, en las obras latinas, los germanos servían principalmente como material de gloria, materies gloriae, enemigos cuya derrota magnificaba los logros romanos. Se trataba de una construcción literaria repleta de motivos convencionales. Topoi. El bárbaro del norte aparecía siempre como indomable, traicionero, belicoso, gigantesco y violento, al igual que el bárbaro oriental, como los partos o los persas, era retratado como lujurioso, astuto y afeminado. Cada uno de ellos representaba lo contrario de los valores que los romanos querían destacar en sí mismos. Como concluye un estudio académico, los textos antiguos tienen un valor limitado para comprender la realidad de los pueblos germánicos, pero revelan mucho sobre las mentalidades romanas. En estos textos, la imagen de los germanos consiste principalmente en estereotipos sobre los bárbaros del norte. Los autores raramente describen costumbres genuinas, mostrando interés por los germanos solo como objeto de las hazañas militares romanas. Aunque los estereotipos fundamentales sobre los germanos persistieron, la visión romana evolucionó a medida que cambiaban las circunstancias históricas. A principios del imperio, siglo I después de Cristo, tras las guerras de Augusto en Germania, y especialmente tras el desastre de Varo, los romanos se dieron cuenta de que se enfrentaban a un enemigo formidable y resistente. Esto suscitó un prudente respeto hacia los germanos como fuerza militar. Autores como Velleio Patercle, que participó en las campañas germánicas, expresaron su indignación ante la perfidia de Arminio, el victorioso líder querusco en Teutoburgo. Lo retrataron como un ingrato que, a pesar de haber recibido la ciudadanía y la formación romanas, traicionó a Roma. Esta amargura mostraba el reconocimiento romano de la dificultad de civilizar a los jefes germanos, considerados salvajes por naturaleza, al margen de cualquier barniz cultural. Durante los siglos II y III, la amenaza germánica se mantuvo constante en las fronteras del Rin y el Danubio, pero su representación literaria permaneció prácticamente inalterada. Los mismos temas de ferocidad, indolencia, traición y rusticidad persistieron en discursos y obras. Los panegíricos imperiales del siglo III ensalzaban las victorias sobre los bárbaros germánicos, reforzando los estereotipos tradicionales. Las monedas de gobernantes como Marco Aurelio, Probio y Maximiano llevaban la inscripción Germanicus Maximus, gran vencedor sobre los germanos, demostrando cómo el sometimiento de estos pueblos elevaba el prestigio imperial. En la propaganda oficial, los germanos personificaban al enemigo arquetípico de las fronteras, feroces, pero teóricamente domables por la superioridad romana. En el Bajo Imperio, siglos IV a V,
el escenario se volvió más complejo. Varios individuos de origen germánico se unieron al ejército romano, algunos alcanzando altos rangos como generales y cónsules, mientras que ciertos grupos se convirtieron en aliados federados de Roma. Este contacto más estrecho permitió un conocimiento más matizado y una mejor distinción entre los distintos pueblos germánicos: godos, francos, alamanes, sajones, etc. Aún así, la retórica oficial romana mantuvo su antigua postura al referirse a ellos de forma colectiva. El historiador Ammiano Marcelino. Los estudiosos contemporáneos, al analizar este material con ojo crítico, observan que la Germania de los romanos fue en gran medida una construcción ideológica. Las fuentes arqueológicas y la investigación histórica revelan que muchas características atribuidas genéricamente a los germanos eran exageraciones o ideas falsas. Por ejemplo, las pruebas demuestran que algunas tribus germánicas practicaban la agricultura y el comercio a mayor escala de lo que admitían los romanos, además de poseer complejas jerarquías políticas, contrariamente a la supuesta anarquía simple descrita por César. Esta discrepancia es evidente. La imagen que los romanos dibujaron de los pueblos germánicos no siempre coincide con los hallazgos arqueológicos de la época. El descubrimiento de objetos de lujo romanos en yacimientos germánicos demuestra la existencia de contactos comerciales y de influencia mutua, lo que contradice la noción de aislamiento total y de rechazo de la civilización. Los historiadores modernos subrayan que las representaciones romanas de los germanos revelan más sobre Roma que sobre la propia Germania. Los romanos proyectaban sus miedos y una visión romántica de las virtudes perdidas sobre este otro bárbaro. El latinista Klaus Salman resume bien este proceso de construcción del enemigo. Los romanos crearon al enemigo al que no podían derrotar, pero que más tarde estaría dispuesto a derrotar a los romanos. Así, a lo largo de los siglos, mitificaron a los germanos como el adversario por excelencia, indomable, siempre a las puertas del imperio. Irónicamente, fueron estas mismas naciones, antes consideradas incivilizables, las que acabaron asentándose en los territorios romanos occidentales a finales del siglo V